Vamos a la palabra un ratito en esta mañana, amén. Romanos capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer unos versículos ahí. Y escuche de lo que le quiero hablar en esta mañana, porque en este mes y estas últimas reuniones Dios me viene hablando más o menos sobre el mismo tema. Y creo que tiene que ver con que Dios nos está animando, nos está alentando, nos está haciendo ver la realidad que estamos viviendo en general, pero Dios quiere fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, amén. Dios quiere que nosotros entendamos algunas cosas, por eso me viene dando este tipo de palabras. La palabra que voy a compartir es una pregunta que tiene que ver con cómo mantener viva la esperanza aun cuando todo parece perdido. Amén. ¿Cómo mantener viva la esperanza cuando parece que todo está perdido? Oramos recién por Silvina y ella, el médico ya no le da esperanza, tiene un cáncer terminal, pero ¿cómo poder mantener la esperanza aunque todos digan que ya no hay esperanza? Amén. Entonces de eso vamos a hablar y vamos a tomar como referencia la experiencia de nuestro amado Abraham, el padre de la fe. Romanos capítulo 4, verso 18, en estos días lo he mencionado porque Abraham, Pablo lo toma como un ejemplo maravilloso. Él nos cuenta un poquito algunas de las cosas que Abraham hizo y cómo logró él recibir la promesa que Dios le había hecho. Pero hay algunos detalles que nos pueden ayudar a nosotros ahora, ¿ven? Que es lo que me gusta a mí, tomar allí la historia de Abraham que pasó hace más de 2000 años prácticamente, 4000 años, ¿qué estoy diciendo? 4000, tomar esa historia, traerla hoy al presente y ver qué me enseña hoy, qué puedo hacer con esa experiencia de Abraham. Así que Romanos capítulo 4, verso 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Bueno, allí está la historia que nos narra un poquito Pablo. Realmente es tremendo porque Pablo está hablando ahí de cómo Abraham fue justificado por la fe en aquel tiempo, ¿no? Pero ¿qué vemos acá? Vemos un par de cosas interesantes. Pablo nos habla de la fe de Abraham, como decíamos, el cual Dios le había prometido que sería padre de muchas naciones. Dios le promete eso. Ahora había un pequeño detalle, un pequeño problema. ¿Cuál era el problema? Digamos para Abraham, ¿no? que Dios le dice, bueno, yo te voy a bendecir y vos vas a ser el papá de muchas naciones. Le está hablando de la descendencia y el problema que él tiene es un problema enorme. ¿Por qué? Porque era que Abraham ya casi tenía 100 años, no era un pibe, no era un pibe jovencito, 100 años tenía Abraham. Y además dice que además de tener 100 años, el detalle bíblico, que su cuerpo estaba como muerto, o sea, ya estaba medio para el otro lado. Y entonces, además de eso, otro ingrediente interesante que dice la Biblia, su esposa, que era Sara, ¿qué era? Era anciana. ¿Y qué más? Y era estéril. O sea que Dios le está diciendo que va a hacer algo, ¿no es cierto? Y él empieza a ver todo el entorno y dice, pero yo tengo 100 años, estoy como muerto, mi esposa ya es grande y es estéril, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser? Bueno,
humanamente nosotros empezamos a pensar y lo primero que viene a nuestra cabeza es esto es imposible. Bueno, esto pasa cuando alguien nos dice que ya no hay nada que hacer con alguna situación y uno empieza a pensar humanamente y dice, la verdad que no, es imposible que una persona de prácticamente 100 años, con el cuerpo prácticamente muerto, la esposa, una mujer anciana, con esterilidad, toda la vida fue estéril, nunca pudo tener hijos, entonces, ¿cómo van a ser ellos padres de naciones? ¿Cómo van a tener descendencia? Así que humanamente, el tiempo de concebir un hijo ya podemos decir había pasado, ya se le fue, como decimos, se le fue el tren, ¿no? Ya se le fue el tren. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que estaba indicando es que la promesa entonces no se cumpliría, porque ¿cómo se iba a cumplir esa promesa? Pero hay algo lindo cuando empezamos a leer el versículo 18, que para mí es algo extraordinario, lo que dice ahí sobre Abraham Pablo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Esa frase es tremenda. Esa frase es una frase extraordinaria. Esa frase es una frase que nos tiene que hacer pensar de qué está hablando Pablo cuando habla de que Abraham creyó, pero ¿cómo creyó? Dice, en esperanza contra esperanza. Y eso me llamó la atención porque dije, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué significa la esperanza? ¿No? Lo primero que me pregunté, ¿qué significa la palabra esperanza? Creo que todos tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea de lo que es la esperanza. Bueno, en palabras sencillas, esperanza muchas veces se refiere a el deseo de que algo bueno ocurra en el futuro. Entonces uno dice, bueno, estoy mal, pero voy a estar bien. Eso es esperanza. Estoy enfermo, Dios me puede sanar. Eso es esperanza. No tengo trabajo, voy a tener un trabajo. Eso es esperanza. La esperanza me habla de que algo bueno va a ocurrir en el futuro. O sea, capaz que estoy mal ahora, pero en el futuro voy a estar bien. Eso es esperanza. Pero profundicé un poquito, muy poquito, y en el Nuevo Testamento encontré una palabra que es la palabra griega para esperanza, y es la palabra elpis. Elpis. Entonces, elpis no significa un simple deseo incierto, de decir, bueno, estoy mal, pero me va a ir bien. Es esperanza. Pero este tipo de esperanza que menciona Pablo es diferente a la esperanza que nosotros o que todo el mundo tiene, ¿no? Dice, bueno, las cosas mejorarán, sí, bárbaro, tenemos esa esperanza. Pero entonces, en el griego, la palabra no significa un simple deseo incierto, sino que se refiere a una expectativa segura que está basada en una promesa confiable. O sea, la esperanza es porque el tipo recibe una promesa de alguien que sabe que va a cumplir. Es como cuando te dice la voz, bueno, mirá, en 6 meses yo te voy a ascender. Y te lo dice alguien en el cual vos sabés que va a cumplir. Entonces vos ya te empezás a esperanzar de que en 6 meses vas a ascender, vas a mejorar tu sueldo, vas a estar mejor. Y entonces la fe ahí, la esperanza está basada principalmente en una promesa confiable. Y entonces ahí me di cuenta que esto no es solamente optimismo lo que tenía Abraham. Abraham no era un tipo con pensamiento positivo solamente en lo que se llama ahora positivismo, no era solo optimismo, no es vivir ilusionado, no era una ilusión lo que él tenía. Él no estaba simplemente ilusionado, bueno, ¿será que? No, era la convicción tenía él, la convicción de que Dios iba a hacer realidad lo que le había prometido. Eso era creer, esperanza contra esperanza. Él estaba seguro porque su esperanza no estaba en la ilusión, en el optimismo, su esperanza estaba basada y fundamentada en una promesa que Dios le había hecho. Y ahí cambia la cosa, ahí cambia. Por eso es tan importante para nosotros que conozcamos la palabra,
que conozcamos las promesas, que cuando nosotros tenemos esperanza de algo es porque hay una promesa de Dios allí escrita y yo me tomo de esa promesa, la creo a esa promesa y espero que esa promesa se cumpla en mi vida o en mi familia. Así que hoy vamos a responder un poquito por medio de estos versículos que hemos leído, una pregunta que es muy importante, ¿no? Que es, ¿cómo podemos mantener viva la esperanza aun cuando aparentemente ya todo está perdido? 2 o 3 cosas le quiero dejar en esta mañana. Lo primero que vino a mi corazón es que debemos decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va de nuevo. Debemos decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Porque cuando nosotros miramos las circunstancias, nos desenfocamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos lo que estamos viviendo, la situación que estamos pasando, la prueba, la lucha, la crisis, llámenle como quiera, nos desenfocamos de la promesa y de la palabra que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, cuando yo voy a la palabra que hemos leído en el verso 18, me gusta porque dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Ahora entendemos de qué está hablando Pablo. Está hablando de que la esperanza de Abraham estaba fundamentada en la promesa que Dios le había hecho. Y él estaba creyendo un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque no podía humanamente ver hecho realidad lo que el Dios le estaba diciendo. ¿Cómo iba a tener hijos teniendo 100 años, el cuerpo casi muerto, la mujer anciana, estéril? ¿Cómo iba a tener hijos? Naturalmente era imposible, pero Dios le estaba diciendo que Él lo iba a hacer. Amén. Entonces, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de mucha gente. ¿Conforme a qué? A lo que se le había dicho. Conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué le dijeron? Dios le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? ¿Saben que esa frase se la dijo a Abraham cuando Abraham no entendía lo que Dios le quería decir? Y un día Dios lo llamó afuera de la carpa, de la carpa ahí de donde estaban viviendo con Sara, y le dijo, mira Abraham, para que entiendas, le dijo, mira el cielo, ¿ves las estrellas? ¿Las puedes contar? Y le dijo, no, imposible. Y Dios le dijo entonces, así será tu descendencia. Luego le dijo, mira la arena que está a la orilla del mar, ¿la puedes contar? No, imposible. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Esa frase, mi hermano, es la que todavía se está cumpliendo hasta el día de hoy. Usted y yo somos la descendencia. Somos esa estrella y somos esa arenita que el Señor le mostró a Abraham hace miles de años. Hoy hay millones y millones de hombres y mujeres en el mundo que han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Abraham creyó. ¿Cómo creyó? Creyó esperanza contra esperanza. Le creyó a Dios y hoy hay millones que somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham hace tantos años. Entonces, mi hermano, eso me emociona porque yo cuando pienso en Abraham, dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe. No es que la fe empezó con Jesús, no, Abraham fue el padre de la fe y él es el padre de millones y millones de creyentes que hoy están diseminados por el mundo. Entonces este versículo nos enseña algo importante, que hay 2 tipos de esperanzas. La esperanza que depende de las circunstancias y la esperanza que depende de las promesas de Dios. Hay 2 tipos de esperanza. La que está pensando en que quizás puede, resolver las cosas de manera solitaria, solo, como siempre me gusta decir, o con su experiencia, o con sus recursos, o con su capacidad. Pero después está la otra esperanza, que es la que tenía Abraham, que era la esperanza que dependía de una promesa cierta que él sabía que Dios iba a cumplir. Así que podemos ver
que Abraham decide confiar en la promesa y no en las circunstancias. Por eso, mi hermano, no hay que enfocarse en las circunstancias. Yo creo que muchos de nosotros, cuando nos enfocamos en las circunstancias, nuestros ojos están mirando lo natural, lo que vemos, y no podemos entonces mirar hacia arriba, hacia el cielo. Solo cuando dejamos de mirar la circunstancia que nos rodea, dejamos de mirar lo natural, lo real que está pasando a nuestro alrededor, es cuando podemos levantar la cabeza al cielo y empezar a ver y a creer lo sobrenatural de Dios. Amén. Así que bueno, podemos ver que Abraham decide entonces confiar en la promesa que Dios había hecho y por eso pudo tener esperanza a pesar de la circunstancia. Amén. Él no miró todo lo que ya sabemos, que ya lo dije como 3 veces, él no miró todo eso. Él, ¿qué hizo? Se enfocó en la promesa de Dios. Y es por eso, hermanos, que cuando el matrimonio, por ejemplo, parece no mejorar, cuando el hijo o nuestros hijos no cambian, cuando la economía no nos alcanza, cuando las enfermedades no mejoran, no debemos, mi hermano y mi hermana, perder la esperanza. Tenemos que poner nuestra mirada no en la circunstancia o en las probabilidades, sino que tenemos que poner nuestra confianza en lo que Dios nos promete en su palabra. Amén. Allí tenemos que enfocarnos. Por eso la esperanza muere cuando depende de lo visible. Cuando nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en las cosas que vemos, ahí la esperanza termina muriendo. Por eso la esperanza vive cuando depende de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza está relacionada con la fe. Y la fe, usted ya lo sabe, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, cuando usted tiene la esperanza en cosas naturales, en cosas que ve, la esperanza va a desaparecer. Pero cuando usted confía en la palabra, entonces las cosas van a permanecer firmes. Lo segundo que le quiero decir es que no debemos permitir que la duda y el temor dominen nuestro corazón. Hoy estamos en un tiempo donde la duda, el temor, la inseguridad y el pánico, como le llaman los médicos ahora, está a full, ¿no? Todo el mundo, cuando yo me siento a charlar con alguien, me dicen: pastor, tengo miedo, pastor, tengo temor, pastor, tengo dudas, tengo una inseguridad. Y entonces me gusta que la palabra de Dios nos desafía a no permitir nosotros que la duda y el temor dominen nuestro corazón, porque el diablo sabe cuáles son las áreas vulnerables de nuestra vida y sabe dónde enviar esos espíritus inmundos para generar estas cosas. Y en el nombre de Jesús nosotros no podemos permitirlo. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 7, Dios es amor. Y el perfecto amor que está en nosotros, al cual hoy, cuando empezamos, le rendimos nuestra vida, le entregamos nuestra vida, ese perfecto amor que entró en nuestro corazón es el que, si se fortalece en nosotros, va a hacer que el temor, el miedo, la inseguridad y el pánico desaparezcan de nuestra vida en el nombre de Jesús, porque el perfecto amor, Dios echa fuera el temor. Denle un aplauso al Señor. Así me tomo un poquito de agua. Amén. Es muy importante lo que le estoy diciendo. Por eso dice el verso 19 y 20, decía: y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Él no permitió que su fe se debilitara. Pero tampoco, dice el versículo 20, tampoco dudó. ¿Por qué? No dudó por incredulidad. ¿De qué? De la promesa de Dios. Él no empezó a cuestionar a Dios y a decir: Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. ¿No te das cuenta que estoy viejo? ¿No te das cuenta que ella está vieja? Que no podemos. Lo intentamos toda la vida y no lo hemos logrado. Entonces, no permitió que la duda entrara, sino que
la duda iba directamente a la palabra que Dios le estaba dando. Por eso dice, tampoco dudó por incredulidad ¿de qué? De la promesa de Dios. Porque la duda, la incredulidad, viene ¿para qué? Viene para que vos no le creas a Dios. Viene a atacar tu fe. Y si debilita tu fe, empezás a dudar de lo que Dios te dice. Y ahí es donde entonces el enemigo avanza. Por eso la palabra de Dios es tan tremenda y tan poderosa. Dice que él, otra vez, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que hizo, se fortaleció en la fe, ¿haciendo qué? Dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Qué lindo, amén. Y en estos versículos, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, podemos observar algo muy importante. Abraham consideró su cuerpo, lo consideró, pero no dejó que el cuerpo le quitara la fe. Es decir, él no negó su realidad, él consideró su cuerpo. Eso lo dice acá la palabra, dice la fe al considerar su cuerpo. Él lo consideró porque era la realidad que estaba viviendo. O sea, nosotros no negamos la realidad. No negamos, si no tenemos trabajo, no tenemos, si no llegamos a fin de mes, no llegamos, si estamos enfermos, si tenemos un problema de matrimonio, lo tenemos, no negamos la realidad, pero tampoco fingió optimismo. Entonces no permitió que la realidad debilitara su fe. De eso se trata, de no mirar las circunstancias, sino de mirar a Dios. Entonces él no permitió que la realidad debilitara su fe. Esto significa que no podemos ignorar la realidad, pero no debemos rendirnos ante ella. ¿Entendió eso? No podemos, no podemos ignorar la realidad, pero no podemos rendirnos ante ella. Que la realidad domine nuestra vida, no. El que domina nuestra vida se llama Jesucristo. Él domina nuestra vida. Claro que sí. Ahora le digo algo, porque yo soy uno de los pastores que no me gusta disfrazar el evangelio. A mí no me gusta hacer una burbuja y que todo el mundo que venga a la iglesia crea que nunca le va a pasar nada, que no va a tener problemas, que va a estar todo pum para arriba, como dicen los chicos. No es verdad. Y a veces, bueno, algunos me cuestionarán esto, pero yo sé porque la Biblia lo enseña. Todos los cristianos en algún momento enfrentamos momentos de angustia, ¿o no? ¿Cuántos han tenido algún momento de angustia? Todos creo que lo hemos tenido. De preguntas sin respuestas. ¿Cuántas veces te has preguntado cosas y no tenés las respuestas? De oraciones que parecen no contestarse. Orás y parece que Dios no contesta. Y la clave no es que nunca llegue la duda, no. La duda a veces viene, claro que sí, porque el diablo es astuto para venir en el momento justo, mientras Dios está haciendo sus cosas a su manera, porque Él es soberano y hace las cosas como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. La clave no es, es no permitir que la incredulidad domine nuestra vida. Por eso dice que Él no permitió dudar y que la incredulidad gobierne su vida. Él no lo permitió. Por eso esto significa que fe no es negar que estamos enfrentando una tormenta. No es que nosotros vamos a esconder que tenemos un problema, que tenemos una necesidad, que estamos pasando por una crisis. No lo escondemos, no lo negamos. Claro que no. Por eso fe no significa eso, no significa negar, ocultar que estamos enfrentando una tormenta. ¿Qué significa la fe? Es no permitir que la tormenta tome control de nuestra vida. No dejar que esa situación nos gobierne, nos agobie, nos apague la fe, nos quite la esperanza, nos aleje de Dios, que es el único que en definitiva puede hacer todo lo que yo no puedo. En Marcos capítulo 4, verso 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, ya se hundían. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Bueno, de eso se trata este pasaje. ¿Por qué nos amedrentamos por una situación que estamos viviendo? ¿Acaso no tenemos fe? La fe tiene que estar por encima de la circunstancia. ¿Amén? Y ya lo último que le digo y termino, tenemos que entender que la esperanza está basada en el poder de Dios y no en la capacidad humana. Amén. Por eso, cuando leemos ahí Romanos, el verso 21 dice que cómo estaba él, dice, él estaba plenamente convencido. ¿De qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Entonces él nunca confió en él. Él nunca pensó que él lo iba a lograr. Él siempre estaba pensando en que Dios era el que tenía el poder y estaba totalmente convencido de que si Dios se lo había prometido, Dios lo podía hacer. Entonces dice el verso 21 que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que estaba prometiéndole. O sea, acá lo que podemos decir es que encontramos la raíz de la esperanza de Abraham. Acá yo encuentro la raíz de la esperanza de Abraham. Él estaba convencido. ¿De qué? De que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Nos falta un poco eso, ¿no? Estar convencido de eso. Cuando Dios te da una palabra, sabe que por años Dios habla y habla y habla. La Biblia dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por medio de los profetas, hoy nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de Dios, viva y eficaz, está llegando todo el tiempo a nuestra vida. Dios nos está hablando, Dios nos está prometiendo cosas hermosas. Y yo he visto durante 40 años de pastor hermanos que han recibido palabra de parte de Dios, promesas de parte de Dios. Pero como no se cumplieron rápido, un día en la casa abrieron el cajoncito de la cómoda, de la mesita de luz, y guardaron ahí la palabra. Y nunca más se acordaron de ella. Nunca más oraron por eso. Nunca más se prepararon para que eso se cumpla y la dejaron guardada en un cajoncito. Las promesas, los ministerios, los talentos, los dones que Dios les dio, los guardaron ahí. ¿Por qué pensaron que ya estaba? Ya pasó el tiempo, ya fue. Abraham recibe esta palabra, pasaron 25 años. Hasta que la palabra se cumplió. Un día, la vida de Abraham y Sara cambió. Fue el día que nació Isaac. Isaac significa risa. Y ese día, su vida cambió de la tristeza a la alegría. ¿Me está escuchando? Yo sé que, y es lo que siento ahora, que Dios le ha dado a ustedes muchas promesas hermosas. Dios les ha dado palabra y muchos de ustedes la han guardado esa palabra porque piensan que ya no se va a cumplir. Yo quiero afirmarte hoy que si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dale un aplauso al Señor. No es tu capacidad humana, es el poder de Dios que actúa en nosotros. Así que yo te invito que hoy que está feo, que no vas a salir seguro, vayas a tu casa, abras el cajón de la mesita de luz y vuelvas a tomar esa promesa que Dios te dio y vuelve a orar por esa promesa y dile: acá estoy, Señor, todavía esperando el cumplimiento de tu palabra en mi vida.
Así que podemos decir que acá, como les dije, encontramos la raíz de la esperanza de Abraham. Él estaba convencido de que si Dios lo prometió, Dios lo puede cumplir. Si no, Dios no te va a prometer nada. Y esto nos demuestra que la esperanza verdadera no depende, escuche, de nuestra fuerza, ni de nuestra edad, ni de nuestros recursos, ni de nuestra experiencia, sino que solamente depende de que Dios es poderoso. Abraham lo dijo: estoy seguro, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que me prometió. Por eso Lucas 18:27 dice que Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Yo quiero animarte a cerrar tus ojos un momento. Sé que el Espíritu Santo te está hablando. Y decirte que la esperanza verdadera no es optimismo, no es solo positivismo, no es negar la realidad, sino que significa, la esperanza verdadera significa estar plenamente convencido o convencida de que Dios puede hacer lo que prometió, aunque todo alrededor diga lo contrario. Por eso en esta mañana quiero animarte a llevarte esta palabra en tu corazón. Recuerda que debes confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Recuerda que no debes permitir que la duda y el temor dominen tu corazón. Y también recuerda que tienes que entender que la esperanza está basada en el poder de Dios y no en nuestra capacidad humana. Así que míralo a Él, míralo a Él. Anímate a creer como creyó Abraham, esperanza contra esperanza. La esperanza que nos dice que todo va a estar bien, sí, pero contra esperanza, porque mi esperanza está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios me ha prometido. Y como Abraham dijo, si Él lo prometió, estoy seguro que es poderoso para poder cumplirlo. Aleluya. Así que no dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de esperar, porque Dios, si te prometió algo, Dios lo va a cumplir. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Antes de orar, yo quiero que pienses. Acá hay gente que hace muchos años que es cristiana, que viene a la iglesia. Seguramente todos han recibido una palabra de parte de Dios. Seguramente Dios te ha dado alguna promesa. Yo quiero que la recuerdes en esta mañana antes de orar. Recuerda lo que Dios te ha dicho que va a hacer con vos. Recuerda lo que Dios te ha dicho que tiene preparado para ti. Dile: Señor, yo he dejado esa palabra guardada, pero hoy, Señor, la vuelvo a traer al presente, porque ahora sí entiendo que no importa que hayan pasado unos años, o unos meses, o unas semanas, Señor, tú vas a cumplir lo que me prometiste. Como lo hiciste con Abraham, tú lo vas a hacer conmigo. Aleluya. Recuerda lo que Dios te ha dicho con respecto a tu ministerio, a dónde Dios te va a llevar, a dónde Dios te va a poner. Yo sé que Dios te ha hablado muchas veces, sé que Dios te ha dado palabra profética, sé que el Señor ha revelado su plan, su propósito a tu corazón, pero como no lo hizo rápido, entonces tú como que lo dejaste ahí. Pero en esta mañana Dios te está llamando a volver a tomar esa promesa que Él te dio. Hoy te dice: hijo, recuerda, hija, recuerda lo que yo te dije. Abraham no podía creer al principio, hasta que entendió de creer esperanza contra esperanza. Abraham, aquel día que el Señor lo llamó afuera de la tienda y le dijo: mira el cielo. Abraham miró el cielo y ¿sabe qué?
sacó una foto del cielo y la guardó en su bolsillo. Luego Abraham, en el nombre de Jesús, miró la arena del mar y le sacó otra foto y la guardó en su bolsillo. Empezaron a pasar los años y allí vinieron sus amigos, sus hermanos, su familia, y le decían: ve que Dios no cumple su promesa. Y entonces cada vez que alguien venía y le decía que Dios se había olvidado de él, que Dios no lo tenía en cuenta, que Dios no iba a cumplir su palabra, ¿saben lo que hacía Abraham? Abraham metía la mano en el bolsillo, sacaba la foto y se la mostraba y le decía: escucha, así será mi descendencia, así será mi descendencia, lo dijo el Señor, así como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así será mi descendencia. Pasaron 25 años y un día Sara quedó embarazada. Ya viejita, el Señor la sanó de la esterilidad. Y cuando llegó el tiempo, nació Isaac, el hijo de la promesa. 25 años y el hijo de la promesa llegó. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Y ese día cambió completamente la vida de Abraham y Sara. De la tristeza, de la aflicción, de la desesperanza, vino la bendición, la alegría, el gozo, la felicidad a esa familia. Porque creyó. Esperanza contra esperanza. Yo te animo a creer en las promesas del Señor. Amén. Así que ahora que recordaste lo que Dios te dio, que recordaste lo que Dios te prometió, que recordaste lo que Dios te reveló, vamos a orar en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, y te damos gracias por este tiempo lindo que nos regalaste como familia para estar en tu casa, Señor. Padre, yo suelto esta palabra en esta mañana sobre la vida de mis hermanos. Señor, suelto esta palabra sobre la vida de mis hermanas, de los jóvenes, adolescentes y niños. Señor, para que podamos mantener viva la esperanza, aún, Señor, cuando todo parece perdido, Señor, nosotros podemos confiar porque sabemos que tú no nos vas a fallar, Señor. Bendice ahora, Padre, cada vida. Padre, hemos recordado tus palabras, hoy las volvemos a traer al presente. Hoy declaramos que no dejaremos de orar, no dejaremos de confiar, no dejaremos de esperar hasta que tu palabra se cumpla en nuestra vida y tu propósito sea una realidad en nosotros. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos que tú cumplirás tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. Bendice ahora, Dios, cada familia, bendice cada matrimonio, bendice, Señor, cada hermano, hermana, bendice a aquellos que están conectados en sus hogares ahora. Soltamos sobre ellos tu palabra y tu bendición en esta mañana, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.